Buenas tardes, Máster Washington, licenciado González, encargado de la materia de Historia. Mi nombre es Karen Vita y mi tema a tratar es comunicación virtual. La comunicación virtual es aquel tipo de comunicación que surgió a partir de los avances tecnológicos que se dieron a finales del siglo XX. Se puede afirmar que es uno de los productos de lo que nos dejó la globalización. Y este consiste en el conjunto de herramientas digitales que sí han servido como canal para compartir información, mensajes u otros datos adicionales. Actualmente existen diversas formas y plataformas en las cuales se puede entablar una comunicación virtual, como correo electrónico, blogs, plataformas como BBS, redes sociales y sus distintas aplicaciones. Y esto nos lleva a hablar sobre la influencia y el impacto que ha tenido ante la sociedad, porque ha transformado de manera significativa, ya que este tipo de avances tecnológicos es uno de los pocos que ha avanzado de manera rápida, hasta el 50% de la población mundial. Todos, de alguna u otra manera, estamos conectados con la virtualidad actual. Y existe una importancia entre eso porque en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en la era de la automatización ha hecho mucho impacto. Ya actualmente nadie va a una biblioteca directamente a investigar, sino que ahora tenemos recursos en una plataforma digital. Y asimismo, muchos negocios a través de la virtualidad ha sido lo que los ha catapultado. Dentro de las características también que encontramos en la comunicación virtual es que la información que se intercambia son de diferentes formatos, tiene que ver con imagen, texto y sonido, y por eso que el mensaje debe concebirse de manera integral, articulando el texto, la imagen y sonido, porque ahora las cosas de la virtualidad son muy visuales. Ante eso, también podemos encontrar ventajas como que conocemos. Ahora no solamente nos conectamos y por medio de la virtualidad podemos hablar con nuestros familiares de otros países, sino que ahora podemos conocer gente nueva que no conocíamos de otras partes. Podemos conectar y vincular, y esto tiene que ver con relaciones laborales en las cuales uno puede trabajar desde un lugar, conectar y generar contenido relevante desde un lugar y mandarlo a las diferentes esferas, en las diferentes partes, diferentes países. Y asimismo también podemos encontrar desventajas, tales como el anonimato, que suele generar un poco de violencia en el sentido de que las personas no respetan mucho el momento de dar algún tipo de opinión. También se puede suplantar personalidades de terceros para difamación. Es algo que ha pasado muy a menudo, y también se pierden los vínculos cara a cara, los cuales los seres humanos estamos de cierta manera acostumbrados, el ser humano, a relacionarse de manera física con otras personas. Entonces es ahí donde tenemos que encontrar el balance y el equilibrio perfecto para poder utilizar de la mejor manera las comunicaciones y que es la comunicación virtual y las nuevas tecnologías actuales. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Lisbeth Gómez y yo les hablaré sobre qué es la sociedad de la información. Ese término no es más que una expresión del entorno actual en el que vivimos, una sociedad interconectada por las innovaciones tecnológicas que permite que la información fluya desde cualquier lugar que estemos del mundo. Este también surgió gracias a las tecnologías de la información y comunicación, también llamadas TIC, que facilitan la producción y distribución de la información. Por eso, como ya mencioné antes, la sociedad de información ha desencadenado una revolución en forma como accedemos a la información y cómo interactuamos entre todas las personas. De igual manera, como las redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter nos mantienen actualizados, ya que brindan inmediatez en la circulación de la información, noticias, eventos que estén ocurriendo en el preciso momento. También les hablaré sobre rasgos de la sociedad de la información. La sociedad de la información es entendida en la actualidad como un nuevo entorno comunicativo que tiene lugar con el empleo de las NTIC, que proporciona la omnipresencia e integridad de la información, pero también proporciona la desigualdad y la desorientación en la sociedad de la información. Hablaré sobre la desigualdad. La desigualdad también es un rasgo esencial del nuevo entorno comunicativo.
Las NTIC ofrecen tan abundancia de contenidos y tantas posibilidades para la educación y el intercambio de información que casi siempre son vistas con remedio a muchas creencias. El problema es, primero, la enorme discapacidad de distribución de las llaves que abren esas puertas, y segundo, las marcadas diferencias en cuanto a oportunidades y saberes requeridos para utilizarlas. Es decir, que a veces las personas tenemos tanto internet en nuestras manos que mal utilizamos la información. Desorientación. La desorientación es otro rasgo de la sociedad de información. La enorme y creciente cantidad de la información a la que se puede tener acceso no es solo la oportunidad del desarrollo personal y social. Instantaneidad de la información. La instantaneidad es otro rasgo fundamental del nuevo entorno comunicativo. La emisión y la recepción de la información, salvo las fallas técnicas, se ha vuelto instantánea. Ya no es preciso guardar varios días o aún más para recibir una respuesta del destinatario del mensaje. Es decir, que la instantaneidad de la información es de forma muy rápida. Podemos enviar un mensaje y al mismo tiempo podemos tener la respuesta al minuto. Gracias, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Hola, soy Belén Reyes. Muchos nos hemos preguntado qué es globalización. Bueno, a continuación mi exposición. Globalización, muchas veces no sabemos el significado de la pregunta ¿qué es globalización? Este es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural que envuelve a todos los países del mundo. Todo este proceso consiste en una imparable interdependencia. En el mundo han establecido y así es un proceso que apunta a una red de conexiones. Bueno, también tenemos los rasgos de globalización. Un avance tecnológico y de las comunicaciones. Rapidez de las informaciones. Un ejemplo, o por ejemplo, por vía a Internet. Una integración social, económica y política. Por último, tenemos los impactantes generados por la globalización. Esta ha desarrollado la libertad económica y supuestamente ha elevado miles de nivel de vida alrededor de todo el mundo. ¿Qué es la sociedad red? Castell considera las entidades como principio organizativo de la acción social y política, arraigadas en la geografía, en la historia o el significado y espiritualidad. También afirma que es una red interconectada bajo la defensa del sujeto de su personalidad y su cultura contra la lógica de los aparatos y los mercados, que es la que reemplaza la idea de la lucha de clases. La búsqueda de una identidad colectiva o individual se convierte en una fuente de significado social y estas expresiones de identidad se construyen por entidades legitimadoras, también por identidades de resistencia y por entidades de proyecto. El ser humano se encuentra hoy en día en una vorágine de conectividad, afirmando su identidad étnica, religiosa o cultural. Veamos cómo caracteriza Castell la sociedad red.
La sociedad red nace de una revolución tecnológica basada en la información y el conocimiento. Además, está conformada por una estructura social compuesta por redes activas que abarcan todas las manifestaciones, ya sean estas culturales, que se transforman en tiempo y el espacio. Ahora hablemos sobre qué es la cultura de las sociedades en red. Y bien, esta está basada en las costumbres, creencias y expresiones de una sociedad determinada. La cultura de masas, por ejemplo, puede creciendo ante el surgimiento de la cultura digital. La diferencia entre un medio masivo y uno digital es que este último se caracteriza por ser interactivo. Ahora veamos qué es el Internet según Castell. Para Castell, los movimientos sociales han encontrado en Internet un aliado importante para que con autonomía suficiente puedan generar y difundir sus propios mensajes. Es decir, que no tengan ningún control ni restricción de los gobiernos o de las corporaciones y entidades que toda la vida han monopolizado la información en redes y abusando siempre de su poder. Más allá del uso de la fuerza, el poder en la sociedad red ha generado mecanismos para empoderarse frente a hechos contra la injusticia y la opresión. Periodismo en redes. Como subtema principal tenemos ¿qué es periodismo? Sabemos que el periodismo es la profesión que se encarga de buscar datos mediante la investigación. De igual forma, la comunicación y el periodismo están relacionados, pues el periodista debe analizar, organizar, redactar, convertir el trabajo y finalmente comunicar. Por ello, la información debe ser comprobable y veraz, dado el caso que si una noticia falsa es difundida, corre el riesgo la credibilidad del periodista y del medio, pudiendo ocasionar confusión y caos entre la población. Por ejemplo, el periodismo amarillista, caracterizado por tener títulos hiperbólicos que usualmente no llevan relación con el contenido. Otro punto muy importante es saber cómo transformó las redes sociales al periodismo. Las redes sociales son el último elemento de desarrollo en los medios de comunicación, pues mucho antes estaban los medios masivos, tales como prensa, radio y televisión. Tras la llegada de la web 2.0, los usuarios empezaron a obtener acceso a los medios de producción y difusión de contenidos, mediante blogs, en páginas de Facebook o inclusive en Twitter, pues esto les permitía interactuar y formar parte de las comunidades virtuales a las que antes solo tenían acceso los grandes grupos económicos o de poder. ¿Cuáles son los pros y contras del periodismo en la red? Sin duda alguna, el periodismo es una de las profesiones que va cambiando constantemente con las innovaciones y adaptaciones tecnológicas que el hombre va desarrollando, pues se debe encontrar la forma de difundir información de manera dinámica, entretenida e instantánea. Es por eso que el uso de las redes sociales dentro del periodismo es una herramienta de suma importancia, ya que es una fuente de información. Aunque el desafío al que se enfrentan en esta nueva sociedad no consiste simplemente en adaptarse al cambio, sino en comprender y controlar las nuevas características de los medios y de la comunicación pública. Es por ello que los profesionales deben ser versátiles y éticos, con criterios centrados en el progreso y calidad de la información. Aunque recordemos que ahora con Internet, el problema no es la falta de información, es saber distinguir lo significativo de lo irrelevante en el inmenso canal de contenidos. El periodismo en la era digital. El periodismo digital lleva poco más de una década en el panorama de los medios de comunicación. El periodista digital utiliza conocimientos del periodismo tradicional y los combina con la tecnología para reportar, analizando y compartiendo información con una audiencia cada vez más globalizada. De tal forma que la tecnología no solo ha creado nuevos medios
de difundir información, sino que ha permitido el cambio del trabajo diario de un periodista, ya que mediante la popularización de Internet, la práctica de periodismo adquiere nuevos valores y perspectivas. Por otro lado, cabe destacar que el Internet llegó para democratizar, universalizar y facilitar el acceso a la información y las comunicaciones. Muchas gracias.